El evangelista Mateo nos presenta comprender quién es Jesús. Y es importante comprender porque no podemos ser buenos cristianos si no entendemos esta afirmación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Vivimos una sociedad donde aparentamos, ¿no? Veamos las redes sociales, espero que de aquí ninguno lo haga, pero piensen en cuántas fotos nos sacamos. Yo tengo una esposa que le gusta la foto perfecta, idónea, que la busca y saca como 30, 40 fotos para encontrar la foto que tenía que tener, la luz en su lugar, el momento en su lugar, el viento pasando por ahí. Y entonces esa sí sirve, ¿no? Y tiene que borrar 39 porque si no el Google Drive se llena. Y eso lo vemos también en las redes sociales. Estamos colaborando con el Liceo Maranata allá en Bogotá. Y ves a las muchachas y a los muchachos ahí sacándose fotos una detrás de otra, buscando, poniendo la pose, haciendo lo que sea por tener la foto perfecta. Vivimos en una sociedad donde aparentamos que todo nos va bien. Ustedes ven las redes sociales, Instagram, etcétera, y ven como que tu matrimonio es, comparado con lo que viven otros, es como, no, a ellos les va bien, a mí me va mal. Porque ellos no discuten, te ponen, ¿no? Hay que hacer no sé qué, hay que hacerlo de la otra manera. Y tú tuviste una discusión media hora antes porque dejaste los calcetines mal tirados en el cesto de la ropa sucia. Y aparentamos. Y eso está pasando también con el cristianismo. Aparentamos vivir, aparentamos mostrar a los demás que nuestra vida espiritual es una vida buena, perfecta. Pero luego el problema es que dentro de nosotros quizá nos estamos derrumbando. Dentro de nosotros quizá estamos viviendo una lucha, pero como parece que a los demás les va bien, yo tengo también que demostrar que a mí me va bien. Porque si no me van a decir que eres un cristiano o que estás, en el peor de los casos, en pecado o en otro caso de que quizá tu relación con el Señor no está siendo buena. Con lo cual, cuando hay problemas, ¿qué hacemos? Nos callamos. Y aparentamos. Pero aquí en medio, vamos a ver que en medio de lo que está sucediendo, en este capítulo, y después vamos a ver cómo Jesús regaña a sus discípulos. Jesús le da la oportunidad a Pedro de hacer esa gran confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y vamos a ver las implicaciones. Las implicaciones en todo lo que estaba aparentando pasar. Y cómo la afirmación de Pedro es que en medio de las apariencias, él comprende quién es Jesucristo y cuál es su obra. Vamos a leer el capítulo 16 hasta el verso 20, del 1 hasta el verso 20. Mateo capítulo 16, verso 1 al 2. Dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis.
La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos el pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre los 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Cuando vemos este texto, Mateo se divide básicamente en 5 discursos. Y 5 discursos que luego tienen una narración, por eso se llaman discursos narrativos. Y tiene una estructura donde el centro se encuentra del capítulo 13 hasta el capítulo 17. Eso es el centro de Mateo, eso es la enseñanza principal. Y cuando está hablando Mateo, está describiendo la biografía de Jesús, lo está enfocando, lo está enseñando desde un punto de vista hacia el judío, pero realmente el tema principal de Mateo es comprender que los verdaderos creyentes realmente viven el reino de los cielos, se acercan a Dios. Eso es la enseñanza principal de Mateo. El que realmente cree, vive los valores del reino. El verdadero creyente busca vivir. Y la sección central, que es del capítulo 13 al capítulo 17, habla justamente acerca del reino. Utiliza en el capítulo 13 las parábolas del reino para describir cómo es el reino. Y la parte narrativa sigue hablando acerca del reino. ¿Qué es el reino? Antes del capítulo 16, capítulo 14 y capítulo 15, que es otra misma estructura, habla acerca de aquellos quienes realmente siguen así. El capítulo 15, del verso 1 al verso 20, habla acerca de los escribas y los fariseos. Y del 21 al 28 habla acerca de la mujer cananea o sirofenicia. Y hace un contraste. Y ese contraste consiste en que los verdaderos hijos de Dios, los que siguen los valores del reino, no tienen por qué ser los fariseos que se creían los mejores, que hacían cumplir su ley pero no cumplían la ley de Dios, y una mujer sirofenicia que entiende que el objetivo principal de Jesús es que su propio pueblo se convierta, que no era digna en ese momento de recibir ese reino
Jesús la contrasta y dice, miren, una mujer gentil, una mujer sirofenicia, ella sí comprende y vive los valores del reino. Y la primera parte que dice, y esos fariseos, que tanto se creían que vivían la ley a la perfección, ¿no? Así que la parte central es vivir los valores del reino, y cuando llegamos al capítulo 16, y ha pasado la historia donde ha habido la alimentación de los 5.000, ¿han visto milagros? Sí, Jesús alimentó a 5.000 personas con poquita comidita. Pero luego se vio milagros cuando Jesús anda sobre el mar y sana. Después de contrastar quien vive los valores, que no tiene por qué ser los de siempre, los fariseos, los que se creen perfectos, sino aquellos que realmente quieren y desean buscar a Dios, vuelve otra vez a Jesús a sanar muchas personas del 29 al 31 del capítulo 15, y cierra otra vez la estructura con otra alimentación, pero ahora es decir, nos ha hablado del reino, y una de las cosas que nos recuerda Lucas capítulo 4, cuando Jesús se presenta frente en la sinagoga en Nazaret. Cuando Él se presenta utilizando Isaías 61, versos 1 y 2, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino a predicar las buenas nuevas, el Evangelio. Él lo dice, Isaías capítulo 61 se considera el quinto Evangelio, porque habla de las buenas nuevas. ¿Y qué dice? El pregonar las buenas nuevas viene con qué? Con milagros, viene con sanaciones, evidenciando quién era ese Mesías. ¿Se dan cuenta? Capítulo 15, 14, 15, vemos milagros, vemos un contraste entre personas que no creen los milagros y personas que sí creen los milagros. Y llegamos al capítulo 16, donde viene la afirmación de Jesús. Todo es la misma historia. Jesús ha estado haciendo milagros para que la gente entendiera quién era Él. ¿Qué tenían que entender? La afirmación de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos los milagros estaban enfocados o apuntaban, capítulo 14, 15 y 16, apunta a qué? Al versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es a lo que apunta también para nosotros. Porque quizá, y ahora vamos a verlo, pero quizá no hemos visto los milagros, una alimentación de 5.000 personas. Pero la pandemia no tiene muchos años, tiene hace 4, ¿no? Tiene malos recuerdos. A ver. Sí, pero digamos la encerrona. La encerrona que tuvimos creo que fue 2020. 2020. Por eso digo, tiene malos recuerdos como ese encierro, pero también estoy convencido de que tiene buenos recuerdos. De cómo el Señor, en medio de todo lo que pasó, nos sostuvo. Como en medio de todas las dificultades nos guardó en salud. Nos guardó para que tuviéramos algo que comer. Nos guardó para que en medio de todo ese encierro y todas esas dificultades pudiéramos seguir compartiendo como hermanos y seguirnos apoyando, aunque sea detrás de una cámara. Ahí hay milagros, hermanos. No hay que ver milagros de 5.000 personas alimentadas con 5 panes y 3 peces y 2 peces, para entender que Jesús hace milagros. Pero miren lo que pasa en el capítulo 16, y ahora ya vamos a centrarnos. Los fariseos, los saduceos han visto milagros. Los fariseos y los saduceos han visto hacer cosas increíbles. Jesús se presentó como aquel que era el cumplimiento de Isaías 61. He venido a sanar a los enfermos, a los quebrantados de salud,
Una de las condiciones del Mesías es que él tenía que evidenciar su mesianismo a través de los milagros. Y Jesús lo hizo. Pero miren, del verso 1 al verso 4, luego vamos a ver lo siguiente. Miren lo que pasa allá. Vinieron los fariseos y los saduceos. Recordemos, han pasado muchos milagros. Han visto no solo alimentación, sino han visto también gente sana. Dice, para tentarlo, y pidieron que les mostrara señal. Y él dice, mas él respondiendo les dice, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Miren la reacción de esas personas frente a los milagros que habían visto. Saben ver el cielo y decir, viene buen tiempo, viene mal tiempo, va a llover, no va a llover. Saben mirar cosas que pasan en la vida y saben decir, pues parece que va a ir bien, va a ir mal, vamos a tener cosecha. Y no pregunten a los agricultores, ellos viendo cómo está creciendo, saben si va a haber cosecha o no va a haber cosecha, o va a salir grande o va a salir pequeño. Y Jesús les confronta y les dice, miren, ustedes son capaces de ver todo eso, entender el mensaje, pero ven todos los milagros y no son capaces de entender quién soy yo. Cuando en el capítulo 13 habla acerca del reino, con las parábolas del reino, el objetivo es entender qué es el reino y que Jesús será el Señor del reino. El Mesías prometido. Por cierto, la palabra Mesías, Cristo, se utilizaba para los reyes. Él es el cumplimiento de los reyes de la línea davídica. Por eso Él es el Mesías, pero a los otros reyes también se les llamaban Mesías. Pero Él es el cumplimiento. Ellos tenían que haber entendido a través de los milagros, de los eventos, que Jesús era el Mesías. Pero la palabra que tiene para esas personas que habiendo visto los milagros, no entienden quién es Jesús, les llama hipócritas, mentirosos. Esa palabra hipócrita se repite en el Sermón del Monte varias veces, concretamente 3, en el capítulo 6. 3 veces, y dice hipócritas, hipócritas, hipócritas. Hipócritas porque están viendo las cosas y no quieren creer. Y no solamente los llama hipócritas, sino lo llama generación mala y adúltera. Demanda señal, pero no les será dada sino la señal del profeta. Es decir, si no eran capaces de creer los milagros que habían visto, la señal del profeta Jonás era su muerte y la resurrección al tercer día, en relación a cuando Jonás estuvo dentro del grande durante 3 días. Y dice que la señal será esa resurrección. Y no voy a ir más adelante a lo que pasa después de la resurrección, pero todos sabemos la historia. Que incluso sabiendo que Jesús había resucitado, pagaron a los soldados para mentir y decir que los discípulos se habían llevado el mundo. Ni siquiera fueron capaces de creer la señal de la resurrección, que era una señal única. Y en Juan vemos que hay una preseñal, que es la resurrección de Lázaro, y que a los fariseos les enoja esa señal. Así que tenemos esa primera parte, en la cual aquellos que ven señal no lo quieren entender y no entienden quién es Jesucristo. Pero podríamos pensar, bueno, los fariseos y los saduceos estaban en contra de Jesús. Los no creyentes no entendemos que no quieran creer las señales que vemos, entendemos que no quieran creer los milagros, que lo quieran racionalizar los milagros que nosotros hemos vivido, y les ponía el ejemplo de la pandemia.
Pero yo estoy convencido que en estos años y en este comienzo de año también ha habido muchas cosas en las cuales el Señor nos ha obrado. El punto es que a través de lo que vemos entendamos quién es Jesús. Por eso les decía al principio, vivimos en una sociedad de apariencia. Vivimos en una sociedad donde queremos demostrar que todo va bien, que a nosotros no nos pasa nada. Y eso conlleva a no entender quién es Jesús. Hay un segundo grupo de personas. Y ahora viene la parte complicada. Porque el segundo grupo de personas a los cuales confronta Jesús son sus propios discípulos. Y uno podría pensar, no, los discípulos sí entendían quién era Jesús. ¿Saben qué? Tristemente, los discípulos tampoco lo entendían. Del verso 5 al verso 12, narra acerca de la levadura de los fariseos. Pero más que de la levadura de los fariseos, está confrontando a los propios discípulos para que ellos también entiendan quién es Jesús. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaron dentro de sí diciendo, esto lo dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús, y les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En este caso la levadura no está hablando de pecado, está hablando de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. ¿Y cuál era? Lo que había pasado justito antes. El Mesías no ha llegado. Jesús no es el Mesías. Eso era lo que estaban diciendo los fariseos y los saduceos. La gente veía milagros y Jesús tenía discípulos. ¿Por qué? Porque entendían que el que hacía milagros era el Hijo de Dios. Pero los fariseos y los saduceos no querían eso. Los fariseos y los saduceos querían el rey, pero un rey político, que les quitara a los romanos, que Israel fuera independiente, que estableciera otra vez el reino terrenal de Israel. Eso era lo que ellos estaban buscando. Voy a utilizar una palabra, no estaban buscando un charlatán que hablaba del reino de los cielos. Estaban buscando al que se iba a sentar en el trono de la humanidad. Y Jesús tiene que confrontar a sus discípulos, porque tristemente los discípulos pensaban exactamente lo mismo. Y tenemos el ejemplo de la madre de Juan, cuando él pide que, Juan y Jacobo, que pide que uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda. No está pensando que en el cielo, a la derecha, uno a la izquierda y otro a la derecha de Jesús se estén sentando, sino está pensando en que cuando Jesús se siente como rey en el trono de David, Juan y Jacobo estén uno al ladito de Jesús. Así que ese también era el concepto que tenían los discípulos, tristemente, acerca del Mesías. Por eso la afirmación viene después, y vamos a verla, de dónde viene la comprensión de quién es verdaderamente Jesús. Los fariseos, saduceos, podríamos decir, los no creyentes, podemos entender que piensen lo que les dé la gana, que estén equivocados y que no crean en Jesús. Pero tristemente, aquí está diciendo, seguidores de Jesús, que no tienen claro quién es Jesús. Y eso sí pasa también dentro de la iglesia. Y hay cristianos. No estoy cuestionando el ser cristiano. Estoy cuestionando de que hay cristianos que no han terminado de entender
quién es Jesús. Entonces Jesús, a la pregunta, a la afirmación, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, ellos piensan, nos hemos cruzado, no hemos traído pan, nos vamos a morir de hambre, entonces nos está recriminando que se nos olvidó ir a la panadería y traernos el pan. Pero la realidad, Jesús los tiene que confrontar, y Jesús tiene el amor y la paciencia con sus discípulos para explicar algo que a los fariseos y saduceos les dice: miren, ustedes están fuera, ustedes son los hipócritas. A los discípulos Él tiene paciencia para enseñar y explicar. Entonces les tiene que recordar los milagros. ¿Cómo voy a hablar de pan? Con otras palabras, Jesús le está diciendo: ¿cómo voy a pedirles pan si yo soy capaz de dar de comer a mucha gente, de darles pan? Y recuerden, de lo poquito, de 5 panes y 7 panes, yo di de comer a más de 9,000 personas. ¿Cómo creen que yo les voy a andar reclamando el pan? Sus palabras son duras, y son duras también para nosotros. Hermanos, el Señor hace milagros cada día en nuestra vida, y eso debería de llevarnos a comprender y a vivir y a aceptar mejor a Dios. Esta mañana hablábamos acerca de este Jesús, el Hijo de Dios, que nosotros lo llamamos Señor. Lo que vemos cada día, lo que experimentamos cada día, nos debería de llevar a acercarnos más y más, a que no nos pase lo que les pasó a estos discípulos, que Jesús tuvo que, con palabras cariñosas pero duras, tuvo que decirles: miren, ustedes también están perdidos, ustedes no han entendido todavía quién soy yo. Pero Jesús tiene paciencia con ellos. Jesús tiene paciencia porque en los siguientes versículos, del 13 al 20, viene ya la afirmación. Y esto nos va a servir para entender qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice el verso 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recordemos, ha hablado con gente que no cree en Jesucristo, que está esperando otra cosa, que está buscando otra cosa, los llama hipócritas. Hace la misma pregunta a sus discípulos, de otra manera la pregunta, pero ellos no entienden todavía quién es Jesús. Pero finalmente, Jesús hace la pregunta abierta a sus discípulos: ¿qué dice la gente? Básicamente la gente estaba viendo a Jesús como un profeta, estaban viendo a Jesús como un buen maestro, estaban viendo a Jesús como alguien bueno, como un enviado del Señor, pero que era hombre. Es decir, muchos de los seguidores de Jesús no entendían quién era Jesús. Tristemente, mucha gente en la iglesia ve a Jesús de la misma manera. Decimos que es el Hijo de Dios, pero luego cuando tenemos que vivir creyendo que es el Hijo de Dios, lo limitamos. Y únicamente lo vemos como ¿quién? Como un buen maestro que enseñó buenos valores, que enseñó buenos principios de convivencia social.
de convivencia o a nivel personal, vemos a Jesús de esa manera. Lo vemos sencillamente como alguien especial. Y no lo vemos como lo afirmó Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa afirmación tiene una profundidad a la hora de describir quién es Jesús, que si realmente viviéramos creyendo lo que estamos afirmando y lo que hemos afirmado esta mañana, yo estoy convencido de que viviríamos de distinta manera. Y que la iglesia sería una iglesia ejemplar. Sería una iglesia que rompería con los modelos sociales y con los modelos que hay hoy día. Yo estoy convencido de que la iglesia no impacta y que la iglesia, la gente la ve como un negocio, porque honestamente muchos lo ven como: ¿quieres vivir bien? Sé pastor, ¿no? Recibes los diezmos y solo tienes que trabajar los domingos. Si entendiéramos qué significa la afirmación tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, todos viviríamos el Evangelio de distinta manera de lunes a lunes. Todos impactaríamos a las personas que nos rodean de lunes a lunes. Confrontaríamos de tal manera que la gente no nos aguantaría. Porque romperíamos los principios éticos, sociales, allá donde estamos. Decir tú eres el Cristo, como les decía antes, es afirmar que Jesucristo es el Rey. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo y significa Rey. No significa, voy a decirlo con esas palabras, no significa nada más. No es una palabra mágica. El Mesías, les decía, se utilizaba para hacer referencia al Rey. En el Antiguo Testamento aparece, obviamente lo traducimos como Rey. Y el Cristo es una transliteración del griego que se dejó en el Nuevo Testamento. Pero es la misma palabra. Tú eres el Rey, pero en este caso es Rey con mayúscula. Hablar, hacer la afirmación, tú eres el Rey, implica que como discípulos, como seguidores, como personas que viven los valores del reino, estamos entregados a esos valores porque Él es nuestro Rey, nuestro soberano. Hermanos, creer no es levantar la mano. No es una oración. Creer tiene que ver con un compromiso de mi vida todos los días de la semana, a todas horas, de aceptar que Jesucristo es mi Rey. Eso significa que a nivel ético no voy a robar. Hermano, no estoy pensando en robar bancos, pero estoy pensando en que si algo no es mío, no lo voy a agarrar. Si en el trabajo llevarse un lapicero y robar. Si en la tienda me devuelven más de lo que corresponde, es hablarle al cajero o a la cajera y decirle: se equivocó, tome lo que no me corresponde, porque usted se equivocó. Eso es no robar. No mentir es no mentir. No, es que si le digo esto a mi esposa se va a armar. Se va a armar una buena cuando llegue a casa. No pasa nada, le digo que no y ya, pues se terminó. Y así tenemos la tarde tranquila, salimos a pasear. Pero hemos mentido. Pero si no era gran cosa, era poquito, no pasa nada. Pero sigue siendo una mentira. Y si yo dejo que esa mentira entre en mi vida, ¿hasta dónde voy a poder llegar? Si me quedo con lo que no es mío, ¿qué va a ser lo siguiente con lo que me voy a quedar? Si eso cedo, ¿en qué más voy a ceder en integridad? En mi vida. Y no lo hago porque espero el castigo, sino lo hago porque Cristo, porque Jesús es mi Rey, es el Cristo. Es el Rey de mi vida
y yo vivo los valores del reino, cuyo rey es Jesucristo. Eso es la implicación de decir, tú eres el Cristo, tú eres mi rey. Yo voy a vivir los valores del reino que tú estás predicando. Y si quieren conocer los valores del reino, la siguiente les enseño el Sermón del Monte. Es otro quiasmo, es una cosa preciosa. Solamente Mateo, donde estoy estudiando Mateo, el Sermón del Monte es una simple. 3 capítulos de la cantidad de cosas que tiene acerca de los valores. ¿Queremos vivir los valores del reino? Vivámoslo. ¿Qué es lo que nos enseña Mateo? Nos enseña acerca de la familia. La discusión no es si me divorcio o no me divorcio. La discusión es la familia por delante. La discusión es los hijos por delante. La discusión es el rey por delante. La discusión es los valores que miro, que hago, que meto dentro de mi cabeza, va por delante. Porque Cristo es el Señor. Es mi rey. Pero no solamente se queda diciendo, Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el rey. Sino la segunda afirmación es del Hijo de Dios. Hermanos, Mateo, en este caso Mateo relatando lo que Pedro está diciendo, hace la afirmación, tú eres el Hijo de Dios. Está aceptando la humanidad de Jesús, pues obviamente lo tenía delante, era una persona. Pero está aceptando al mismo tiempo la divinidad de Jesús. Los judíos pecaban de una herejía, y la herejía que ellos pecaban era que a Jesús lo consideraban un buen maestro, o sea, como rabí lo consideraban un rabí excelente. El problema de los judíos es que no aceptaban la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque la Shema decía que hay un solo Dios. Y ese Dios tiene Yahvé. Nadie se puede poner al nivel de Dios. Así que la afirmación que está haciendo Pedro es una afirmación que trasciende el pensamiento judío de aquel entonces. Él está diciendo, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres Dios. Y como les decía, a veces nosotros vemos a Jesucristo sencillamente como un hombre, un maestro bueno, alguien que tuvo buenas enseñanzas. Y aunque decimos que Jesús es el Hijo de Dios y, digamos, por lo que decimos no negamos la deidad, vivimos negando la deidad de Jesucristo. No entendemos que aceptar que Jesús es Dios es que Él se merece toda la adoración. Se merece nuestras oraciones. Se merece nuestra búsqueda personal. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Seguimos viendo a Jesús como una persona, pero nos olvidamos, en cierto modo nos olvidamos de que Jesús es Dios. Esa afirmación que está haciendo Pedro es una afirmación única. Tú eres el rey del reino que se está predicando, el rey de ese reino de los cielos que hemos visto que se ve en Mateo capítulo 3. Pero no solamente eres el rey, también eres Dios al mismo tiempo. Y hermanos, y ahora la pregunta es, ¿cómo lo podemos afirmar? Miren lo que dice luego Jesús. Bienaventurado eres, Simón, Macarios, floreciente, una persona floreciente. La bienaventuranza habla acerca del florecimiento humano, de crecer como personas. Eso es lo que significa Macarios. Son los macarismos, las beatitudes que se traduce en latín y de lo que nosotros recibimos las bienaventuranzas. No tiene nada que ver, esas bienaventuranzas no son bendiciones, es crecer como persona, ser mejor persona, entender. Si vamos al Salmo 1,
cuando habla de bienaventurado es el hombre que no anduvo en consejo de malos, etc., sino que en la ley de Jehová. Está diciendo lo mismo, está diciendo cómo crece una persona como persona haciendo las cosas bien y buscando a Dios. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Bienaventurado, estás creciendo como persona, porque no te lo reveló ¿quién? Ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el único que nos puede dar el entendimiento de quién es Jesucristo, que Él es el Rey y que Él es el Hijo de Dios? Dios Padre mismo es quien nos da el entendimiento. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo a Él a través de su palabra. Es decir, nosotros por nosotros mismos no vamos a entender plenamente y completamente quién es Jesucristo. El único que es capaz de revelarnos y darnos ese discernimiento, que es el que le dio a Pedro para hacer esa afirmación: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, va en contra de mis principios. Lo voy a poner en la perspectiva de Pedro. Para Pedro iba en contra, porque él no lo veía ni como Mesías, lo veía como un buen maestro, y lo estaba viendo como un hombre. Pero ¿qué dice? Quien te ha dado el entendimiento de quién soy yo, el único que te lo da es el Señor. Así que si queremos realmente comprender y vivir como el Señor nos pide, y no vivir en una apariencia, por eso comenzaba con la apariencia, todo es apariencia, hermanos, incluso muchas veces dentro de la iglesia, y si no, vean lo que el canal Enlace, y si no, vean muchas veces como dentro de las iglesias hay creyentes que solamente viven esperando recibir, pero no viven tratando de buscar, comprender quién es el Señor. Hermanos, eso es apariencia. La única forma de no vivir una vida cristiana aparente es pidiéndole al Señor que nos dé el entendimiento, que nos arroje luz de quién es Jesucristo para nosotros. Él es el Rey con sus implicaciones, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios con sus implicaciones. Es la única forma de que entendamos que cuando salgamos de acá y nos encontremos en la calle con un vecino, o vayamos a la tienda, o vayamos a casa, entendamos dónde está nuestra prioridad, en quién está nuestra prioridad, cuáles son los valores de aquella persona que es nuestra prioridad, que es Jesucristo. Pero hermanos, solamente nos la puede revelar el Señor. Y la única forma de seguir conociendo mejor al Señor es buscando al Señor a través de las Escrituras, para que Dios nos dé el entendimiento. Esto no va a ser un examen de cuánto leímos o cuánto oramos. No es que cuanto más leamos, entonces más, no. Es cuando leemos y vamos entendiendo y vamos asimilando quién es Jesús y cómo nos pide que Él vivamos. Vamos a ir comprendiendo con más profundidad acerca de esta persona, Jesucristo. Termina hablando versos 18 y 19. Y uno puede pensar, esos versículos que utiliza la Iglesia Católica para hablar acerca del papado, de ese legado. Por cierto, comienza más o menos en el siglo III, siglo IV, a través de los padres de la Iglesia, tratando de cuidar a la Iglesia, tristemente encaminaron a la Iglesia hacia otro camino. Tristemente. Hacen la afirmación, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No está hablando de Pedro. La roca de la que está hablando, sobre esta roca, es la afirmación que ha hecho Pedro. ¿Y cuál es la afirmación de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre esa afirmación que ha hecho Pedro, no es sobre Pedro, sino sobre la afirmación del verso 16, dice, sobre esa afirmación edificaré la iglesia. ¿La iglesia es levantar la mano?
Cuando dicen alguno quiere creer, quiere convertirse al Señor, no, la afirmación o el ser iglesia no viene de una oración. Porque me sentí emocionado y entonces quería orar. Ser iglesia viene de la afirmación de comprender que Jesucristo es el Rey, el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que Él es Dios. Sobre esa afirmación, sobre esta roca, sobre esa afirmación que ha hecho Pedro, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Es decir, la iglesia es una afirmación de Jesucristo, Dios y Rey en la vida de cada uno. Y la esperanza es que Él va a cuidar a quien realmente haga esa afirmación, habiendo entendido lo que ha entendido esa afirmación. ¿Se dan cuenta? Alguno me puede decir, bueno, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Si buscan bien, el apóstol Pablo en ningún momento dice acerca de que una oración es ya. Me gusta mucho en Romanos, cuando Pablo afirma acerca de creer, ¿qué es lo que dice? Si confesares con tu boca que ¿qué? Que Jesucristo es ¿qué? Bueno, es que, y Señor viene de la palabra Kyrios. Kyrios en el Antiguo Testamento se utilizaba para Dios. En la Septuaginta el término Adonai se tradujo como Kyrios. Entonces el término Kyrios, que para nosotros es una palabra normal, realmente cuando Pablo la está utilizando, el término Kyrios, el término Señor, está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús es Dios. ¿Y qué más? ¿Cómo termina? Que si confesares con tu boca que Jesús es Dios ¿y qué? No escucho. ¿Alguien que lo diga clarito? ¿Una persona? Y creyeres en tu corazón, serás salvo. Creer en el corazón no es decir, Señor, y perdón por lo que voy a, si alguno, no voy a abrir mi corazón así. Creer de corazón es afirmar que Jesucristo es el Rey, el Mesías. Creer que Jesucristo es Dios. Así que Pablo en su discurso y lo que está diciendo Jesús es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Confesar. Y ahí viene el acto de la palabra, el acto de nuestro hablar. Todos sabemos, ¿no? que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Cuando decimos, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, lo que está diciendo Pablo es exactamente lo mismo. Esa palabra confesar tiene que ver con un cambio, con una comprensión de quién es el Señor y hacerlo Señor, Rey de nuestra vida. Así que el discurso de Mateo, que está diciendo Jesús, lo que ha dicho Pedro y lo que dice Pablo, hermanos, es exactamente lo mismo. No es nada diferente. Pedro, ¿qué hizo? Confesar, declarar que Jesucristo es el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo confesó, lo dijo, lo declaró, como quieran llamarlo, pero lo dijo con la convicción que Dios le había dado al entender quién era la persona. Y él dice, la iglesia está formada por personas que afirman, que declaran, que lo dicen de manera consciente, que Jesús es el Mesías, es el Rey, el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y viven los valores del reino. Los valores del reino sería agarrar el piano hacia atrás y hacia adelante y ver cómo nos enseña acerca de cómo debe de vivir alguien que dice comprender quién es Jesucristo. Así que Jesús está haciendo esa afirmación. Iglesia somos porque lo hemos declarado. Y si lo hemos declarado, lo vivimos. Y dice, y la puerta del Hades no prevalecerá.
Hermanos, eso es una promesa increíble. Dios nos está mirando. Satanás no tiene poder sobre nosotros. No hace falta llegar a Pablo para entenderlo. Mateo, primer evangelio, es suficiente para entender todo el resto del Nuevo Testamento. La puerta del Hades no prevalecerá sobre la mesa. Si tú eres hijo de Dios, si tú lo has declarado, si tú lo crees y lo vives, Satanás no tiene poder. Eso es algo maravilloso. Los fariseos, versos del 1 al 5, al 1 al 4, no lo entendieron. Querían más milagros para decir, sí, realmente ese es el Mesías. Los discípulos al principio suspendieron la materia. Pensaban igual que los fariseos, pero Jesús tuvo misericordia de ellos. Jesús les estimó. A la tercera la vencida. Han entendido quién es Jesús. Querida iglesia, nosotros también lo entendemos. Nosotros también lo creemos. Entonces, vivamos esa vida de acuerdo a sus palabras. Termina diciendo, verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Dios dio poder a la iglesia. No significa nada más. Dios dio poder a la iglesia. No nos dejó solos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que era Jesús, el Cristo, el Mesías, el secreto mesiánico. Pero estos versículos creo que nos dejan un gran reto para cada uno de nosotros. Una época donde todo es apariencia, les decía, 100 fotos para elegir una, borramos 99, para que los contrastes, la luz salga bien maquillados, bien arreglados, para que no se nos vean las imperfecciones, bien peinaditos. Les decía a los muchachos en el devocional del viernes, les decía, el Señor me hizo con poco pelo, con 44 años, por alguna razón lo hizo. Debo dar gracias a Dios, porque Él me hizo así. No necesito aparentar, y mi ego es como es, soy así. Tengo cosas buenas, tengo mis defectos. Pero el Señor me creó de esa manera. Vivimos en un mundo de apariencia. El Señor quiere que nosotros seamos originales, únicos. Que esa afirmación, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, realmente sea nuestra marca de originalidad aquí en la tierra. Que los demás puedan ver en nosotros, decir, mira, Él lleva el sello de Mateo 16:16. Él cree en Jesucristo. Él vive de acuerdo a ese Rey que es Jesucristo. Él cree que Jesucristo es Dios. Y como Señor y como Dios, Él vive íntegramente. Que los demás puedan vivir viendo esa manera en nosotros. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque en este mundo de apariencia, Señor, tú nos das la libertad de ser originales, de no tener que aparentar nada. Señor, ayúdanos.